Dios les bendiga grande y poderosamente, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús de todas las congregaciones del mundo entero, esas congregaciones de sana doctrina que predican el evangelio, que predican la palabra de Dios. Dios les bendiga grande y poderosamente a cada ser humano que pisa la tierra, a cada niño, a cada niña, a cada hombre, a cada mujer, a cada anciano, a cada adolescente. Dios les bendiga infinitamente. Dios les guarde, Dios les proteja. Jesucristo les llene de paz. Recordemos, Jesucristo es nuestro mejor pastor, nuestro mejor maestro, nuestro único Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes. Gloria al Señor. Como Jesucristo no hay ninguno, eres el único, el supremo, el más grande, el importante, el todopoderoso, nuestro Señor, nuestro Salvador, que murió por ti y por mí para darnos salvación, vida eterna, para perdonar nuestros pecados. Por eso a ti, mi amigo y mi amiga, que no has aceptado a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida, yo te invito a que lo puedas aceptar hoy, a que te puedas arrepentir hoy, a que puedas hacer esa confesión de fe donde tú le dices a Jesucristo: me arrepiento, pido perdón, te acepto como el único y suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Jesucristo, y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Y va a haber fiesta en los cielos porque tú te arrepentiste. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero compartir contigo palabra de Dios. Mi nombre es Ruth de León, tu amiga, tu hermana en Cristo Jesús, y estoy feliz, contenta de poder compartir nuevamente palabra de Dios que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 13:14. Y le pido al Espíritu Santo de Dios, al amado Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo de Dios, le pido que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, comprensión, revelación, interpretación de su poderosa palabra, de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a entender la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Tomemos en cuenta al Espíritu Santo, tomémoslo en cuenta, porque eres el que nos da discernimiento y eres el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Así que vamos a tomar en cuenta al Espíritu Santo. Y yo quiero que por favor tú me acompañes a leer este versículo, Apocalipsis 3:14. Y yo leo la poderosa palabra, las sagradas escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén. Escucha bien, el amén, el testigo fiel y verdadero, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Hay poder en Jesús. Dice esto. Y usted puede leer el resto de lo que dice. Usted puede seguir leyendo en el versículo 15, si quiere seguir leyendo. Yo le voy a leer hasta aquí, el versículo 14, porque yo quiero que nos detengamos en la palabra donde dice el amén, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Creo que muchos hermanos en Cristo saben lo que quiere decir el significado de la palabra amén. Amén quiere decir ciertamente, verdaderamente, así sea, así es. La palabra amén quiere decir una afirmación de algo, estar de acuerdo con algo, algo que es verdadero, algo que es real, que es así, que así sea, el amén. Y cuando aquí en este versículo de Apocalipsis 13:14 menciona la palabra amén, lo está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo.
está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Le está llamando el amén a nuestro Señor Jesucristo, el verdadero, el cierto, el real, el que dice así sea, el que dice así es. Y lo que dice Jesucristo se tiene que manifestar. Y lo que dice Jesucristo se tiene que dar, tiene que acontecer, porque Él es el amén. Él es el fiel, el verdadero. Hay poder en Jesús. La palabra misma, la palabra de Dios, la Biblia, es el mismo Jesucristo. Es la misma palabra. Es el amén. Porque todo lo que está aquí es real, es verdadero, es fiel, es cierto. Y se cumple, y se está cumpliendo, y se va a cumplir. Y esta palabra no pasa. Como muchos libros que pasan de moda, que quedan en el pasado, que los autores escriben y los libros pasan de moda, esta palabra no pasa jamás. Esta palabra no se vence jamás. Esta palabra no tiene fecha de vencimiento, no tiene fecha de escadencia, no vence jamás. En la palabra de Dios dice, cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios se mantiene, porque la palabra de Dios es el mismo Jesucristo, es el amén. Así sea, ciertamente, verdaderamente, realmente, así es. Y la palabra de Dios, la preciosa palabra, es el mismo Jesucristo. Y vamos a leer lo que dice en Giovanni 1:1, Juan. Giovanni sería en italiano. Juan 1:1 dice, el verbo hecho carne. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la palabra como tal, la palabra. ¿Y quién fue que se hizo carne? Jesucristo. Porque Jesucristo es el verbo, es la misma palabra, es el amén. Hay poder en Jesús. Y dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y el verbo era con Dios. La palabra era con Dios. Y el verbo era Dios, y la palabra era Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo, Dios mismo. Hay poder en Jesús. Qué bella es la palabra de Dios y qué bello es escudriñar la palabra de Dios, porque tú aprendes, porque tú adquieres sabiduría, inteligencia, discernimiento, revelación. Hay poder en Jesús. Y cuando yo estaba leyendo, meditando en la palabra y llegué a este versículo, wow, dije, Señor, qué bello eres tú. Qué bello eres tú, Padre. Esto es de predicarlo, esto es de hablarlo. Toda la palabra de Dios es de predicarla, pero hay ciertas cosas que a mí particularmente en lo personal me tocan fuertemente y yo digo, wow, la palabra hay que amarla. Y cuando tú amas la palabra, tú estás amando a Jesucristo, al amén, al así sea, al así es, al cierto, al verdadero, al que es real. Gloria al Señor, aleluya, santo. Y quiero leer lo que dice en Juan 14:6, Juan 14:6, y dice así, y esto es un versículo que usted se lo sabe a memoria, porque usted lo ha escuchado cantidad de veces. Hay poder en Jesús. Dice así en Juan 14:16, yo soy el camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. La verdad. ¿Y qué quiere decir amén? Verdad, verdaderamente, ciertamente. Eso quiere decir la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, el fiel y el verdadero. Y la vida. ¿Quién es Jesucristo? La vida misma. Jesucristo es la vida misma. Hay poder en Jesús porque eres el único que te puede dar vida y vida en abundancia. Jesucristo. Y dice, le contestó Jesús, porque era Jesús el que estaba diciendo esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Es a través de Jesucristo que se llega al Padre. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y escribe al ángel de la iglesia. Hay poder en Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia. Lo que Jesucristo diga se tiene que cumplir, se tiene que
manifestar en su iglesia, en el cuerpo de Cristo, y escribe al ángel. Y cuando dice y escribe al ángel, se está refiriendo al pastor de la iglesia. Cuando dice al ángel, escribe al ángel, se está refiriendo al pastor de la iglesia, al pastor de la iglesia, el que conduce la iglesia, pero que el pastor a su vez tiene que dejarse conducir por Jesucristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza, que conduce a todos los ministros de Dios, y los ministros de Dios conducen al pueblo. Hay poder en Jesús, pero todos guiados por la misma cabeza, Jesucristo, donde todos los miembros son importantes. Y escribe al ángel, escribe al pastor de la iglesia. Nosotros tenemos que someternos a lo que está escrito en esta palabra, a lo que el Señor Jesucristo le dice a las iglesias. Hay poder en Jesús. Y más adelante dice el amén, el testigo fiel, porque Jesucristo es el testigo fiel, el testigo de Dios, el testigo fiel, porque cuando Él vino aquí a la tierra a predicar el evangelio, a morir por ti y por mí, nos trajo buenas noticias, noticias de salvación, de vida eterna. Nos llamó al arrepentimiento, a pedir perdón, a ser bautizados en su nombre. A esto nos llamó, a eso vino, a predicar el evangelio. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Y Él es testigo, Él nos daba testimonio del Padre, el testigo fiel. Él nos daba testimonio del Padre. Hay poder en Jesús, el testigo fiel, el testigo fiel, el testigo fiel. Hay poder en Jesús, y verdadero. ¿Y qué quiere decir y verdadero? Que no hay mentira, que no hay falsedad, que no hay error, que no hay equivocación, que la palabra de Dios es verdad, es real, es cierta. Por eso es que cuando se predica la palabra, la gente dice amén. Estoy de acuerdo, amén, que así sea, así es. Amén, verdaderamente, ciertamente, amén. Amén. ¿A quién? A la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. ¿Y quién es el amén? ¿Quién es el así sea? El verdadero, el ciertamente, Jesucristo. Hay poder en Jesús. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En el principio era el verbo, el amén. Hay poder en Jesús. Y el verbo era con Dios, el amén. Y el verbo era Dios, el amén. Jesucristo, hay poder en Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Vamos a escudriñar la Biblia, mi hermano, mi hermana. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé mucho discernimiento. La palabra de Dios es hermosa, es poderosa, es maravillosa, es rica. Enamorémonos de la palabra, porque la misma palabra es Jesucristo. Y el que nos ayuda a entender la palabra es el Espíritu Santo. Es el que nos da revelación de esta preciosa palabra, de esta maravillosa palabra. Vamos a amar la palabra de Dios y vamos a ponerla en práctica. Vamos a someternos a ella. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga.